Entonces vamos a Génesis capítulo 6, versículo 1, dice: Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Yahweh: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no halló gracia ante los ojos de Yahweh. Hay algunos comentaristas que han pensado que los hijos de Dios serían los hijos de Set, ¿sí? Como que se habría hecho una división entre los hijos de Caín y los hijos de Set, o sea, toda la descendencia de Caín y toda la descendencia de Set. E incluso hay algunos que llegan a aventurar que se dividieron las regiones y que Set quedó en un lugar alto, por eso se habla que descendieron, y que Caín quedó en un lugar bajo. En realidad, todo eso que estos autores han inventado es precisamente para negar partes del Nuevo Testamento, en la cual se hace mucho hincapié en la existencia de ángeles caídos, y que precisamente queda reafirmado por esto, ¿sí? Estos hijos de Dios realmente son ángeles caídos, ángeles que dejaron su dignidad. ¿Y por qué estos autores se ocupan de tratar de decir que son hijos de Set y no que son ángeles, ¿sí? O sea, ¿por qué se ocupan? Porque de esa forma se contradice, por ejemplo, la carta de Judas, o se contradice cosas que aparecen en la carta de Pedro, específicamente en la segunda. Muchas veces hay cosas que en apariencia quien lee no se da cuenta del contenido que esto tiene, no se da cuenta de la trascendencia o no se da cuenta de las conclusiones que eso trae. Y yo he visto a gente que participa de las raíces hebreas, ¿verdad? Y claro, leen alguna cosa judía y luego la repiten, si me permiten la expresión, la repiten como loro, como pericos, sin analizar lo que están diciendo. Entonces, como les digo, decir que estos hijos de Dios son en realidad descendientes de Set, está contradiciendo directamente lo que dice, por ejemplo, Judas, la carta de Judas, o como les dije, lo que está escrito en la segunda carta de Pedro. Pero claro, cuando alguien quiere abrevar sin discernir lo que está leyendo, ocurren estas cosas. Hay personas que siguen un texto, y algunas veces me han preguntado, no soy de hablar de textos de otra gente, ¿verdad? Porque no estoy para levantar una crítica y decir, no lean tal cosa, no lean tal otra, no. Sí puedo hablar en general, como le dije, comentarista, sin embargo no le nombré quién hace esto. Pero hay personas que a veces me consultan por un texto llamado Torah Emet. Emet significa verdad en hebreo. Esto sería como la Torah verdadera o la verdad de la Torah, Torah Emet. Y les digo, hay muchos hermanos que ingresan en las raíces hebreas y se encuentran con esto que se llama Torah Emet. Y claro, tiene una apariencia de sabiduría y una apariencia de profundidad. Es un texto muy usado por el judaísmo rabínico. Em, Aquí, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 2, donde dice eh, cuando los hijos de Dios, ¿sí?, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, el texto Torah Emet, por ejemplo, no dice los hijos de Dios, dice cuando los hijos de los dignatarios vieron que las mujeres, bla, 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 continúa. Y esto puede parecer algo menor, pero no es lo mismo decir cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres eran hermosas, a decir que los hijos de los dignatarios. El texto en hebreo claramente dice, Vairiu bene a Elohim. Lo digo más despacio, Vairiu bene a Elohim. Acá dice los hijos de Elohim. Es muy sencillo, muy claro. De hecho, también en el texto griego de la Septuaginta, se habla de los Hoiniu Tuseu, los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué algunos de las raíces hebreas y por qué el judaísmo rabínico
habla de hijos de los dignatarios, hijos de jueces, por la sencilla razón de que no utilizan el texto griego, que nosotros también usamos. ¿Y por qué no lo usan? Y porque el texto griego avala todo el contenido precisamente del Nuevo Testamento. Entonces, esta gente que dice, no, no, el texto original es el hebreo, nosotros somos judíos, nosotros conocemos el texto griego es un texto de los cristianos, un texto católico, un texto bla, bla, inventan un montón de cosas para no usar el texto griego, olvidando, olvidando claramente que el texto griego fue escrito por rabinos, rabinos que no estaban eh, influenciados por ser enemigos del cristianismo, y que tradujeron lo que correspondía. Repito, la Septuaginta griega, o sea, el texto griego de las Escrituras, el cual avala precisamente todo lo que dice el Nuevo Testamento, dice claramente los hijos de Dios. ¿Y qué es lo importante de esto? Como les dije, que si uno no dice que se trata de los hijos de Dios, uno termina contradiciendo, por ejemplo, la carta de Judas. Entonces, para que quede claro y sencillo, porque sé que esto queda grabado y va a distintas partes del mundo, quien sigue el texto llamado Torah Emet está contradiciendo claramente lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el versículo 14, por ejemplo, de la carta de Yehuda o de Judas, como le quieran decir, y el versículo 6 nos hablan claramente de estas caídas. Por ejemplo, el versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto nos está hablando claramente de los llamados ángeles caídos. Ahora, esto que genera tanto interés en muchos hermanos y en muchos cristianos también. La palabra que acá es traducida como gigantes, gigantes en griego, ¿sí? En griego no existe el decir gi como girasol, por ejemplo. Gigantes sería la palabra. Esta palabra traducida como gigantes al castellano es el hebreo nefilim, es el Strong 5303, que surge precisamente del hebreo nafal, el Strong 5307, por si hay gente que lo quiera buscar. Sé que, por ejemplo, nuestro hermano Klaus tiene siempre el diccionario Strong a mano. Bueno, como les decía, nefilim surge del hebreo nafal. El hebreo nafal significa precisamente caer, mentir, ¿sí? Tiene más de una acepción, pero una de ellas es caer. O sea, los nefilim son hijos de los caídos. Por otro lado, la palabra gigantes, en su origen, que viene del origen griego, significa nacido de la tierra. Qué raro, ¿verdad? Porque, sin embargo, el que es tomado de la tierra, el que es creado de la tierra es Adán. ¿Por qué los griegos hablaban de gigantes nacidos de la tierra? Porque la mitología griega dice que los gigantes nacieron por la gota de sangre que derramó un dios y que cayó a la tierra. De ahí es que surge esta palabra en griego. Pero en definitiva nos habla de seres no creados por Dios, sino que seres que fueron engendrados de otra forma. Ahora, una pregunta que seguramente va a surgir es que alguien diga, ¿por qué en el versículo 4 dice, había gigantes en aquellos días, en Ekeino Tochronon, en Ekeino Gemeran, en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios? O sea, es como que nos habla de dos etapas de los gigantes, ¿sí? Bueno, en realidad, debo decir que este es un problema que se genera en nuestro idioma. En griego aparece muy claro esto. El hebreo es un idioma más sencillo, pero cuando se tradujo del hebreo al griego, esto quedó muy claro. Y la cuestión es que las relaciones entre mujeres humanas y ángeles caídos no comenzó en los tiempos de Noé, no comenzó en los años previos, ¿sí? Inmediatos a él. O sea, esto surge antes. De hecho, lo podríamos ver después más en profundidad,
los ángeles caídos, las relaciones entre ángeles caídos y mujeres, comienzan en tiempos de Jared, Yared, como le quieran nombrar algunos. Si ustedes observan las generaciones, ¿sí? Observen la generación de Adán, van a llegar hasta Jared, y van a observar que luego de Jared viene una de las personas, por ahí diríamos, más importantes en cuanto a esta cuestión que ahora vamos a ver. Si ustedes, como les digo, observan y analizan la genealogía, precisamente la descendencia de Adán, van a recordar lo que ocurre con Enoc. Enoc, quien fue traspuesto, ¿sí? Ustedes se acuerdan que Enoc tuvo a su hijo Metushelaj, Matusalem. Enoc es el hombre que camina con Dios. Y finalmente Enoc es el hombre que desaparece porque se lo lleva a Dios. Enoc fue uno de los hombres que vivió en uno de los tiempos más terribles de la humanidad. Ahora vamos a ver qué ocurrió en aquel tiempo. Pero este momento terrible que le toca vivir a Enoc, en el cual los ángeles tenían relaciones sexuales con las mujeres, este momento terrible no comienza con Enoc, sino que comienza antes. Comienza precisamente en tiempos de su padre, Jared. Por eso les nombro a Jared, ¿sí? Y es por eso que precisamente en el capítulo 6, ¿sí? 6, versículo 4, se habla de aquellos días, de Keino en griego precisamente, donde se dice que había gigantes en aquellos días y también después, ¿sí? O sea, esta cuestión de las relaciones sexuales entre ángeles caídos y las hijas de hombres comenzaron precisamente en tiempos de Jared.